Vale. Pues nada, yo vengo a hablaros hoy sobre SEO y smartphone. De verdad que voy a intentar resumirlo todo en 25 minutos, me va a costar un poquillo de trabajo, ¿vale? Yo estoy trabajando actualmente en Indexando Marketing, empresa que hemos formado con autónomos, con Alberto, un gran socio a todo esto. Y hoy lo que quiero que veamos, aunque sea de una forma rápida, ¿vale? Es qué es el SEO para smartphone, mobile o celular, ¿vale? Qué es lo que debemos de tener en cuenta en este tipo de estrategia, cómo tenemos que medir este tipo de estrategia y cómo se hacen, a grosso modo, entenderme, este tipo de estrategias, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es que lo que es una estrategia de smartphone difiere muchísimo de una estrategia de PC, difiere de una estrategia de tablet, y eso es porque eh, los usuarios de smartphone son de smartphone y buscamos de una forma muy diferente cuando estamos delante de un smartphone, delante de un PC o delante de una tablet. Cosa que tenemos que saber es que Google tiene muy cementada las tablas en el sentido cuando hacemos un ranking para smartphone, cuando se hace un ranking para PC. Son cosas completamente diferentes. Y esto tenemos que entenderlo muy bien. ¿Y por qué ha hecho esto? Porque realmente Google sabe que el futuro está en los smartphones y no está en los PC. Aunque no todo es verdad, ¿vale? Ahora lo veremos un poquito más adelante. Eh, ¿Qué podemos ver en esta diapositiva? Esta diapositiva lo que estamos visualizando es una herramienta gratuita para que no la conozca, ¿vale? Que es la Google Search Console. Es una herramienta que Google nos da información. Eso sí, no tomemos como exacta esta información. La información cuando estamos valorando temas de SEO, tenemos que tomarlo a un nivel porcentual, es decir, ha subido un 25% o ha bajado un 25%. No podemos pretender que sean 25 clics más o 25 clics menos. La información no va exactamente por ahí. ¿Qué es lo bonito de esta estrategia, de esta parte de la herramienta? Que aquí podéis ver perfectamente cómo, por ejemplo, podemos tener una primera posición para una keyword y aquí en la parte de mobile te está diciendo que no la tiene. O cómo puedes tener una 1 a 1, es decir, estás posicionado tanto en PC como en smartphone y en otros casos no ocurre esto. ¿Por qué no ocurre esto? Porque realmente las búsquedas, como he dicho antes, no son iguales en un dispositivo y otro. Y esto tenemos que ser muy conscientes, pero muy, muy conscientes. De hecho, en este caso, la keyword es lo de menos, pero aún teniendo la misma posición, ¿vale? Podemos ver cómo a nivel de impresiones, esta tiene 18 y esta tiene 272. Es decir, son cosas importantes que tenemos que tener muy en cuenta dentro de nuestra estrategia. Esta herramienta la vamos a ver ahora un poquito más, ¿vale? La tengo por aquí. Y consiste en esto, simplemente nos vamos a la parte de Search Console, nos vamos a la parte de analítica de búsqueda, y aquí tenemos lo que son las consultas, páginas, países, dispositivos, tipo de búsqueda, apariencia en el buscador, incluso la fecha. Es decir, tenemos una información gratuita de nuestro dominio muy amplia. Si tuviésemos esta información de todos los dominios que hay en Internet, sería todavía mejor, pero no es posible todavía, ¿vale? ¿Qué tenemos que ver aquí? Pues si vamos a medir una consulta, tenemos que ver un filtro, a ver la parte de mobile, y aquí vamos a ver cuál es este rendimiento en mobile. Pero lo que quería decir al principio a nivel de comparación es que normalmente esta métrica siempre la miramos una comparativa de 28-28, donde tú puedes ver, sí, tengo 40 o tengo 65, pero la evolución es buena, es positiva. No nos quedamos solo con el simple dato de 39 o de 65, sino cómo está funcionando esta parte de la estrategia en dispositivos mobile, solo y exclusivamente en dispositivos mobile. Y aquí otra métrica que podemos hacer que también es bastante positiva es una comparación de dispositivos, donde podemos ver, por ejemplo, la parte del móvil contra la parte de escritorio. ¿Qué información vamos a sacar aquí? ¿Cómo está funcionando nuestra búsqueda a nivel de escritorio o cómo están funcionando nuestras búsquedas a nivel de mobile? ¿Vale? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que por experto SEO, el dominio de Capitán SEO, tiene la 1,6 y la 2,1. Y ahí es donde vamos a ir viendo, con esta pequeña herramienta, o gran herramienta, cómo va a ir funcionando todo. Más cosillas que os quiero contar sobre esto. Mirad, es importante saber que el tema mobile es fuerte, es decir, va creciendo y Google lo va diciendo desde hace muchísimo tiempo.
y que sobre todo, ya no solo la parte de mobile, sino las búsquedas por voz, que tiene a día de hoy tiene casi un 20%, las búsquedas se realizan a través de voz. Y sobre todo la gente joven, es decir, si tienes un modelo de negocio basado en gente joven, hay que trabajar como la gente joven. No tenemos que obligar que nuestro modelo de negocio se adapte a lo que no se tiene que adaptar. Nosotros no tenemos que adaptar realmente a nuestros clientes, ¿vale? Ejemplos importantes para que entendamos más este concepto. Muy pocas personas van a buscar la palabra comprar Photoshop desde un smartphone. No tiene mucho sentido. Pero sí van a buscar la palabra bares, van a buscar la palabra empresa, van a buscar este tipo de datos. Entonces, es importante que nuestra estrategia, si se basa en smartphone, se basen también en este tipo de conceptos. No digo keyword, porque la palabra keyword la tengo reservada todavía para un poco más adelante, ¿vale? Pero sí, pensemos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos conseguir. Importante, si yo quiero conseguir atraer a un público joven, tengo que poner las palabras de ese público joven. Las personas que son jóvenes escriben, por ejemplo, ¿en qué castillo vive la reina de Inglaterra? No, pone castillo, reina, UK. Conceptos más simples, ¿vale? Y esto es importante para que la estrategia funcione bien. Si no conseguimos atacar las palabras correctas, ¿vale? No vamos a conseguir tráfico. Y el tráfico muchas veces viene acompañado de las conversiones. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se me ve confirmáis que perfecto, se... Fernando. Sí, sí, sí. Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando en SEO y sobre todo en el SEO para smartphone. Que Google pinta un print o una SERP, que es como se llama realmente en SEO, unos resultados. ¿Qué significa esto? Pues esto significa, pongo un ejemplo, si yo pongo por ejemplo aquí concierto Metallica 2017, tenemos este tipo de print, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, comprar eh, bolsos online, tenemos este tipo de print. Si ponemos la palabra empresa Sevilla, tenemos este tipo de print. Y esto es importante porque en función del print que tengamos, sobre todo a nivel de dispositivo, así vamos a tener más o menos opciones. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a trabajar una palabra que va a salir, por ejemplo, con este resultado de empresa Sevilla, sería más interesante estar en estas posiciones que estar en estas posiciones. ¿Significa que no que tenemos que obviar esta? No, tenemos que conseguir esta y esta. Pero tenemos que conseguir las dos. ¿Por qué? El smartphone tiene una gran diferencia con un PC. Y es que los usuarios de PC somos un poco más volátiles a la hora de mirar la información. En el smartphone no, en el smartphone somos completamente lineales. Y si somos completamente lineales, lo que va primero tiene más opciones a ser clicables. También tenemos que ser conscientes cuando trabajamos, por ejemplo, estrategias internacionales, que no es lo mismo un usuario en UK, que son de primer, segundo resultado, que por ejemplo en España, que somos de primero, segundo, tercero y cuarto resultado. También es importante saber que el concepto precio es relevante, en el sentido de un usuario que busque una pulsera de $5, pues posiblemente si la encuentra los 3 o 4 primeros resultados, no va a buscar más. Pero si estamos hablando de lo que es un coche, además tengo datos, va a buscar hasta la página número 6. ¿Por qué? Porque necesita o quiere comparar la información. Y ahí es donde vamos también a analizar si lo que tenemos son usuarios con intención de búsqueda, si tenemos usuarios con intención de compra, usuarios con intención de compra comparativo, usuarios sin intención de compra, ¿vale? Todo esto es importante dentro de la estrategia. Vale. Otra cosa que no puede faltar en la ponencia, aunque tenga solo 25 minutos, es comentar el tema de Mobile First. El Mobile First es un concepto que tenemos que tener todos muy presente porque Google antes tomaba los rankings directamente como si fuéramos un usuario de PC. A día de hoy no. A día de hoy lo toma como si fuera un usuario de smartphone. Y esto es muy importante porque realmente rompe la norma que ha seguido Google durante sus inicios y ya sabe que es tan importante el tema del smartphone que si los usuarios, o si él toma las métricas como si fuera un usuario de smartphone, la cosa cambia.
¿vale? Sobre todo, no me voy a meter mucho, pero en tema de diseño es muy importante, en tema de keywords, la longitud del título, la longitud de las metadescripciones, el CTR, o sea, la forma como vamos a escribir que sea realmente llamativo, muy, muy importante. Unos pequeños datos rápidos sobre por qué es importante el tema de los smartphones y qué tenemos que tener en cuenta en un smartphone. Si poneros vosotros de ejemplo, si estáis buscando una información y tarda más de 2 segundos en aparecer esa información, lo más probable, si tenemos mucho interés en conseguir esa información, seremos capaces de esperar. Pero ¿cuánto vamos a esperar? Si me voy a comprar un bolso rojo y me da igual que el bolso rojo sea A, B o C, si tarda mucho tiempo en cargar, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar otro bolso, porque los usuarios ya somos conscientes de que hay más información, o sea, no porque vamos a una página en concreto vamos a conseguir esa información, ya podemos rebotar. Si no conseguimos que el usuario visualice, no solo que descargue, sino que visualice la información que está buscando en menos de 2 segundos, los usuarios ya no van a estar contentos, el 50% de ella. Si cargan en 3 segundos, en menos de 3 segundos, vamos a conseguir que la tasa de rebote baje. Es decir, contento. Un usuario contento, un usuario que predispone a una compra o un contacto, ¿vale? Un dato también que me parece muy relevante es que en general en Internet el 77% de las páginas tardan más de 10 segundos en cargar. ¿De verdad creéis que debemos de hacer esperar a nuestros clientes más de 10 segundos? ¿Vosotros esperaríais más de 10 segundos? Porque ya no solo es que descargue, que encuentre la información, que encuentre el botón de compra. No, ¿vale? No funcionamos con páginas tan lentas. Además, eso es algo que se ha dicho prácticamente en casi todas las ponencias desde esta mañana, que es muy importante la velocidad de carga. Aunque Google ha dicho no yet, es decir, no es importante todavía, pero creo que miente un poquito cuando dice el no yet. No solo por el SEO, sino también por el usuario, ¿vale? Y otro dato importante es que no todos los smartphones disponen de una conexión 4G, por ejemplo, como disponemos aquí en España. Incluso aquí en España también hay muchos usuarios de 3G. ¿Qué significa eso? Que una página que pese 2,5 megas, que no es mucho, no es un volumen alto, estamos hablando prácticamente de 13 segundos. Si con 2 segundos los usuarios no están contentos, con 13 segundos los usuarios ¿cómo se van a encontrar? Hay que tener cuidado, ¿vale? Con cómo tratamos a nuestros clientes o a nuestros usuarios, ¿vale? ¿Qué podemos también tener en cuenta? La comodidad del usuario. Hay muchas herramientas en Internet, hay infinidad de herramientas. Os pongo solo 3 ejemplos. Esta de aquí, que la verdad que es bastante divertida. La antigua, seré que soy un poco viejo, pero me gusta más la herramienta antigua que tenía Google, que es esta de aquí. Y esta es la herramienta nueva de Google que vamos a visualizar rápidamente. Mira, esta es la primera herramienta que os he comentado, ¿vale? Simplemente tenemos que colocar aquí nuestra web. Consejo, copiar y pegar, ¿vale? No pongáis directamente el nombre del dominio, sino copiar y pegar una URL. Os puede dar siempre mejores resultados. Y aquí lo que vamos a ver es, ¿vale? Es mobile, ¿vale? Tengo una velocidad aceptable, un 73/100 es aceptable. Google tiene acceso, que hay muchas veces que dentro de las estrategias, con perdón, el del sistema toca algo, en programación se toca algo y se le corta el acceso a la parte de mobile y después se llora, ¿vale? Y aquí tenemos una información muy buena. Lo que más me gusta de esta herramienta, o como las que os voy a enseñar ahora, es que es una herramienta que no necesita, si eres el propietario de un e-commerce o de una web, tú no necesitas saber de programación. Tú necesitas decirle a tu programador que esto tiene que estar en verde, que te da igual exactamente cuáles sean los fallos que ves aquí, pero que esto tiene que estar en verde. Es lo bueno que tienen estas herramientas online, que no tienes necesidad de. Aquí tenemos la antigua herramienta que tiene Google, que a mí me encanta, me gusta muchísimo más que la nueva, donde te va a dar bastantes sugerencias. Vemos mobile y ordenador. ¿Veis que cambia la velocidad? Cambia los resultados. ¿Por qué? Porque en el smartphone se producen unas acciones y en el PC se producen otras acciones. Entonces, tenemos que ser conscientes de que si vamos a hacer smartphone, o sea, una estrategia SEO para smartphone, esto tiene que estar perfecto. No, un 73 está bien, pero un 100 está perfecto. Y es como realmente debiera estar, ¿vale? Si le dais lo único que tenéis que hacer es colocar vuestra URL aquí, ¿vale? Le dais a analizar y tendréis estos resultados para no esperar, ¿vale? Lo he hecho así.
Y aquí tenemos la nueva herramienta que da Google, ¿vale? Donde hacemos exactamente lo mismo. Colocamos ahí una URL, lanzamos y te dice, tu página web está optimizada para móviles. Típico fallo. Tu home está optimizada para móvil, pero ¿y tus categorías? ¿Y tus productos? ¿Y todos tus productos? ¿Toda la información de tu blog? Todo, hay que analizarlo todo. No nos vale con tener una home optimizada. Tenemos que tenerlo todo el sitio optimizado. ¿Y por qué tenemos que analizar en diferentes herramientas? Porque si os dais cuenta, en las otras dos herramientas era todo feliz y maravilloso, y en cambio aquí te dice que se ha producido un problema con la carga. Le das más detalles y ves que tiene algo que el programador tendrá que solucionar, ¿vale? Pero ya tienes más información. Cuando estamos trabajando con temas de SEO, siempre es muy, muy recomendable utilizar diferentes herramientas, ¿vale? Otra cosa que debemos de tener en cuenta, que aquí lo que estamos viendo es un print, una pantalla de Analytics. Y esto es el mismo dominio, ¿vale? Os pongo un caso práctico, ¿vale? Sobre el mismo dominio. ¿Qué estamos viendo aquí? Que tenemos un objetivo dentro del dominio. Disculpadme que vaya tan rápido. Tenemos un objetivo dentro del dominio que está funcionando a nivel de PC, desktop, ¿vale? Pero tenemos otros objetivos dentro del dominio que está funcionando a nivel de mobile muchísimo mejor que PC, incluso la tablet tiene un porcentaje de conversión maravilloso, muchísimo más alto que los demás. ¿Qué información tenemos aquí? Que tenemos usuarios que tienen unas acciones que la van a realizar por PC y otros lo van a utilizar por smartphone y otros lo van a utilizar por tablet. ¿Qué URL son las buenas, qué URL son las malas y qué acciones tengo que tomar dentro de cada una de ellas? Que es lo realmente importante, lo ha dicho muy bien Alejandro, medir, medir y medir. Si no medimos, mal vamos. Y si no tenemos esta información, también mal vamos. Cosa que también tenemos que tener en cuenta, cada proyecto es completamente único. O sea, aunque tenga dos personas que venden exactamente lo mismo en la misma localidad, cada proyecto es completamente diferente. La parte de las sugerencias de Google son muy importantes, es decir, cuando tú estás buscando algo en Google, es ¿qué te está sugiriendo aquí? ¿Por qué? Porque los usuarios de smartphone normalmente solemos ser un poco flojos. Y si vemos aquí que nuestra keyword está ya, pues, ¿por qué no le voy a dar Sayet o voy a tener que escribirlo? Yo personalmente soy más de Sayet y sé que como yo también hay otras muchas personas. Antes vimos con la herramienta de Share Console que se podían hacer filtros. Vamos a atacar esos filtros y vamos a trabajarlo de una forma que atraiga realmente más tráfico. Tenemos aquí print de Google, lo que hemos mostrado antes. Adaptemos nuestra estrategia a cómo sale en Google. Muy importante. Tenemos aquí la parte de Internal Link UX, es decir, cómo nuestro sitio está enlazado internamente y cómo manejamos al usuario y dónde ponemos un enlace, si lo ponemos arriba, lo ponemos abajo. Muy importante. La parte de long tail, un long tail para todos, ¿no? Para aplicárselo a todos, digamos que es una palabra larga. No es exactamente eso, pero una palabra larga, ¿vale? Hay usuarios que son más ibaditas y buscan exactamente, si nosotros no tenemos capacidad para acceder a una keyword principal porque es muy competida, vamos a intentar atacar una long tail que por lo menos nos vaya generando tráfico o por lo menos que a nuestro cliente le vayamos dando de comer poco a poco. Después está el concepto keyword, que digamos que es el alma mater del SEO, y después se está metiendo mucho el concepto query, es decir, consulta. Y es un concepto que todavía no está evolucionando mucho en el tema de smartphone, de SEO para smartphone, pero que creo que es un concepto que va a dar muchísimo que hablar, ¿vale? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Usuarios con intención de compra, usuarios con intención de información y trabajarlos de forma completamente diferente. Muy importante, cada usuario, una persona, un cliente. Y aquí hay un concepto que también he querido meter de qué queremos tener en cuenta y es el tema del AMP, simplemente por mencionarlo, ¿vale? El AMP es el sistema que está dando Google para que el tema del smartphone sea muchísimo más rápido. Empecemos a implementarlo, sobre todo cuando vemos que nuestra competencia está implementando AMP, sobre todo si estamos en un medio de comunicación, si estamos haciéndose en un periódico, AMP, o sea, directamente AMP. Si yo tengo una empresa que vende un servicio que es local, por ejemplo, quizás no sea tan importante, pero si vendemos información, AMP. La siguiente pregunta o respuesta es ¿cómo se mide? Sé que hay mucha gente que le tiene pánico, un poquito de miedo a temas de Analytics. No pasa nada. Yo llevo en Analytics
miles de años y todos los días aprendo algo. Pero lo importante es estar dentro de Analytics, medir Analytics, intentar comprender Analytics, saber que Analytics no lo vas a entender en un día, ni en 2, ni en 3 años, pero que cada día, poco a poco, vas a conocer más a los usuarios. Además, Analytics realmente cada día lo hace más fácil. Entonces, es importante. El problema que tiene realmente Analytics es que no se ha desarrollado de una forma simple para trabajar, mejor dicho, para medir el SEO a nivel mobile o cómo trabajan los usuarios. ¿Qué podemos hacer con esto? Utilizar los segmentos. ¿Me permitís un segundito que me meta en Analytics? Lo podemos ver por aquí. Esto es Analytics, es un sistema que tiene datos. Eso sí, estos datos no se comprenden en esta pantalla, se comprenden cuando entiendes todos los datos, ¿vale? Y aquí hay una cosa que se llaman segmentos y son maravillosos. ¿Por qué? Tú le das aquí y tienes un montón de segmentos que puedes ir guardándote internamente. ¿Qué no? Por ejemplo, tengo este que es de smartphone, le voy a aplicar, ¿vale? Y aquí vamos a ver nuestro tráfico orgánico, que es realmente nuestro tráfico a nivel de PC o a nivel de smartphone, ¿vale? Pues aquí vemos solo los usuarios que son de smartphone. ¿Por qué? Porque tenemos que medirlo de una forma independiente si queremos trabajar con estos usuarios. Aquí en la parte superior también tenemos la opción, la parte de dispositivo, visión general. Voy a quitar ahora el segmento. Para eliminar el segmento solo tenemos que darle aquí, darle a eliminar. Voy corriendo que me quedo sin tiempo, ¿vale? Y aquí es la pantalla que os enseñaba antes, donde vamos a ver cómo se comporta uno y cómo se comporta otro. Un detalle, usuario de PC, 1 minuto. Usuario de mobile, medio minuto. ¿Por qué ocurre esto? Hay que medirlo. Más cosillas que os quiero enseñar, ¿vale? La siguiente herramienta que ya he nombrado antes, el tema de Share Console, es una herramienta preciosa, maravillosa. Se aprende muchísimo con ella. Y quisiera por lo menos daros una preview rápida de cómo funciona esta herramienta. En este caso, volvemos otra vez a la analítica de búsqueda. Y aquí, ¿qué vamos a ver? Este es el print básico. Tenemos aquí impresiones, CTR, tenemos posición. ¿Qué podemos hacer? Directamente irnos a la parte de mobile y hacer una comparativa 28-28 e ir viendo cómo funciona todo. Es decir, por experto SEO, ¿va bien la cosa? ¿No va bien la cosa? Pues mira, vamos viendo cómo va funcionando, ¿vale? Me quedo un poco sin tiempo, entonces voy a ir un poco más rápido y os voy enseñando más cosillas. Cosas importantes que podemos ver también en Share Console es la parte de usabilidad móvil, la parte de los errores de rastreo. ¿Qué significa esto? Que aquí vamos a analizar si Google nos está informando que tenemos un fallo en nuestra versión móvil, prestémosle atención. En la parte de rastreo, si vemos aquí, ¿ves que tiene segmentada escritorio y smartphone? Pues aquí también podemos ver, o sea, Google nos está informando de que tenemos un fallo. Si no le echamos cuenta, no prestamos atención a esto, después no digamos que la culpa fue de Google. ¿Cómo se mide una estrategia a nivel de smartphone? Hay muchas herramientas que pueden trabajar medianamente bien. Yo no veo que todavía las herramientas de SEO estén muy preparadas para el tema de smartphone, tienen carencias, pero sí hay cosillas que podemos hacer, ¿vale? En este caso, una de las que más me gusta es Sistree. ¿Por qué? Porque tiene smartphone data. Es decir, vamos a medir solo y exclusivamente keywords, ¿vale? Que sean de smartphone. Y esto es muy, muy ventajoso. Pero ya no solo eso, lo que más me gusta realmente de esta herramienta es la visibilidad. Es decir, cómo funcionan tus keywords a nivel de mobile, a nivel de PC. Y eso es muy bueno porque podemos ver cosas como esta gráfica, donde vemos aquí una bajada de la visibilidad en smartphone, pero que en cambio en PC, que es la parte azul, no tuvo efecto. Y aquí vemos como, por ejemplo, sí ha tenido una pequeña caída a nivel de PC, pero no a nivel de smartphone. Y esto es una información realmente que creo que es muy, muy, muy interesante. En este caso, Miguel, permíteme que coja tu dominio de marketing and web, ¿vale? Para que veáis un poco cómo funciona el índice de visibilidad. Lo más bonito que tiene esta herramienta a nivel de smartphone es que podemos cambiar smartphone y podemos ver, incluso prever qué es lo que va a pasar. Si nosotros controlamos un dominio y sabemos que hay una paridad en el hecho de cómo funciona tu smartphone y cómo funciona tu PC, si tú ves una subida de tu PC, puedes prever una subida de tu smartphone. Y esto te da muchísimo juego a la hora de hacer una estrategia. Y aquí podemos ver cómo subida y posteriormente le siguió el smartphone.
no ocurre en todos los dominios, pero sí podéis ver aquí como más equitativo lo que pasaba antes. Ya no, ¿vale? Ya los smartphones y los PC son completamente diferentes. Y entonces aquí tenemos bastante ventaja a la hora de trabajar una parte de visibilidad. ¿Qué otras herramientas podemos trabajar? Aquí la parte de long tail, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Parte de long tail, parte de query, la sugerencia de Google, por favor, muy importante la parte de la sugerencia de Google, ¿vale? Y cómo se le muestra al usuario. Después tenemos otras herramientas como SEMrush, ¿vale? Pero estas de momento están más enfocadas a la parte americana. ¿Qué podemos hacer con SEMrush? Podemos hacer un tracking. Por ejemplo, aquí tenemos un tracking de agencia de SEO.es. ¿Veis este elemento? Espero que sea bien, que es un PC, ¿vale? Nosotros también podemos hacer un proyecto, que esto es lo divertido de esto, donde podemos hacer un tracking. Un tracking es una posición de una palabra clave. Y aquí vamos a ver exactamente cómo se está comportando a nivel de smartphone. ¿Qué nos va a permitir esto? Tener una estrategia, ver si tengo una decadencia en un elemento o tengo una decadencia en otro elemento. Tenemos ya otras partes, ¿vale? Tenemos la parte de Keyword Marketing Tool, que es muy buena, sobre todo a la hora de encontrar palabras. Oye, quiero agencia de SEO, ¿y qué hago? ¿Voy a agencia de SEO Barcelona? Pues mira, sé aquí que tengo más tráfico que si voy a Madrid. ¿Dónde monto la empresa? ¿En Barcelona? ¿En Madrid? ¿O en Valencia? ¿O en España? ¿Voy, por ejemplo, a agencia SEO en Madrid? ¿O soy más guay que nadie y monto agencia SEO España porque voy a tener más tráfico que agencia SEO Madrid? Esta es la ventaja que tienen estas herramientas, que vamos a saber por dónde podemos atacar incluso a nivel empresarial. Estas las dos pantallas de Keyword Magic Tool. Disculpadme que vaya tan rápido, que sé que voy un poco fuera de tiempo. Y otra de cómo se hace una estrategia de SEO, ¿vale? Me vais a permitir, a mí me gusta una estrategia que le llamamos calentar la sartén. Y es que está prácticamente basada en los cambios que hace el algoritmo dentro de tu web. Si nos vamos aquí, nos vamos a la parte de keyword, ¿vale? Este es el resumen general, donde vamos a ver a nivel de URL, cómo están funcionando, y en el historial, aquí vemos también cuáles son las keywords. Y ojo al dato, que aquí vemos una parte extendida de keyword, vemos una parte común, una base de datos bastante más amplia todavía de palabras clave. Estos señores son alemanes y tienen palabras que funcionan, la verdad. Y aquí tenemos la parte de smartphone. Y esto me va a permitir trabajar una estrategia solo y exclusivamente para smartphone, si nuestros clientes fuesen smartphone, ¿vale? Lo que estaba comentando de cambios en el ranking, que si nos vamos a la parte de smartphone y nosotros decimos posicionar una web en Google, Miguel acaba de subir 60 posiciones. Resulta que tienes una URL que da la casualidad de que no está trabajada a nivel de smartphone para posicionar una web en Google. Es el momento correcto de trabajar esa URL o hacer una URL nueva o hacer URLs con contenido que redirija hacia esta URL para trabajarla. Es una forma fácil de ganar tráfico con las palabras que sabemos que estamos ganando. Y solo y exclusivamente a nivel de smartphone. Hay mucho más en esta herramienta, pero es imposible en tan poco tiempo. Y esto es simplemente lo que yo quería comentar y muchísimas gracias por todo. Creo que me ha ajustado un poco al tiempo.